dado al sector empresarial para poder mantener los puestos de trabajo, para poder mantenerse en esta crisis y, por supuesto, como lo he señalado en varios escenarios, las empresas de transporte son quien hoy abastecen el país y quien tendrán la gran responsabilidad de generar la logística y el transporte para la recuperación de la economía. Y en ese sentido es fundamental que podamos garantizar que nuestras empresas de transporte puedan tener una vida crediticia, puedan suplir las necesidades financieras para poder seguir con el abastecimiento y fortalecer la logística en nuestro país. En ese sentido, pues le agradezco al doctor Andrés Senior que nos acompaña en esta tarde, el director de servicio al cliente del Fondo Nacional de Garantías. Yo la semana pasada me contacté con el fondo para poder generar este escenario que, como les decía, además es un tema que es reciente y fundamental para todos los empresarios. Quiero también darles a conocer que yo he tenido una experiencia en el pasado con el Fondo Nacional de Garantías supremamente positiva. Cuando estaba de secretario de Desarrollo Económico de Bogotá, generamos una alianza con el Fondo Nacional de Garantías para poder lograr mejores condiciones para las MIPYMES en el acceso a créditos ante cualquier banco. Y esto fue una estrategia que realizamos en muchos sectores económicos de la ciudad de Bogotá y que nos dio unos frutos muy interesantes, muy positivos, y yo soy testigo de los resultados que esta estrategia le puede dar a la economía. Por eso me ha parecido supremamente importante y por eso desde Colfecar hemos impulsado este nuevo webinar el día de hoy para que todos los empresarios de primera mano, como mencionaba, puedan conocer bien cómo se llega a obtener una garantía por parte del Fondo Nacional de Garantías ante los bancos, cuáles son los tiempos, procedimientos, cuáles son las estrategias y para que todos podamos tener claridad. Es fundamental que estos aproximadamente 70 billones de pesos que están ya en el mercado puedan ser aprovechados por los grupos económicos y por nuestro sector transportador. De igual forma, quisiera comentarles que esta mañana tuve una reunión con el superintendente financiero, donde le expuse varias de las preocupaciones del sector transporte en cuanto a liquidez y por supuesto le mencioné que íbamos a tener este escenario con el Fondo Nacional de Garantías. De igual forma, el día de mañana tendré una reunión con el ministro de Hacienda para seguir ahondando en estos temas y ver cómo podemos mejorar condiciones y además resolver inquietudes que se ha tenido frente a las ayudas del gobierno a los sectores económicos y, por supuesto, desde Colfecar a los sectores del transporte de carga. De igual forma, aprovecho para comentarles que esta mañana me llamó el ministro de Trabajo, donde hemos reiterado nuestra solicitud gremial de poder incluir como enfermedad laboral a los transportadores, algo que en reiteradas ocasiones hemos mantenido y hemos abanderado este tema frente al gobierno nacional. Lo que el ministro me comenta es que están con el ministro de Salud mirando cómo sería esta figura y ver cómo se viabiliza. Esperamos tener noticias positivas, pero sigue en etapa de análisis y lo que le manifesté al ministro esta mañana era de la importancia de apoyar a nuestros transportadores, que a su vez son nuestros activos más importantes dentro de la cadena de transporte y que de esta manera se podría asegurar los suministros de los bienes, tanto los priorizados en principio como los demás que se vienen abriendo en nuestra economía. Por otra parte, señalarles que el día de mañana tendremos otro webinar a las 2 de la tarde, donde será transmitida una inquietud por parte de muchos empresarios y es cómo lograr un impulso a la transformación digital de nuestras empresas y de nuestros servicios. El día jueves tendremos otro webinar a las 2 de la tarde, que es una capacitación por parte de la DIAN frente al tránsito aduanero, una nueva plataforma que se viene implementando y es fundamental que todos puedan conocerla y tener nuevamente esa interacción con la DIAN para resolver inquietudes. Y el día viernes tendremos también un webinar a las 2 de la tarde frente a un tema
que para los empresarios también es muy importante en esta coyuntura, que es la comunicación en tiempos de crisis de las empresas y ver cómo se maneja este tipo de herramientas tanto frente a los empleados como hacia los clientes y hacia el mercado. Adelanto estas agendas porque es importante que los interesados se puedan programar. Casi que todos los días a las 2 de la tarde estamos teniendo desde el webinar de Colfecar diferentes temas de interés para que los afiliados y el sector en general puedan aprovechar y poderse nutrir de información de primera mano por parte de los expertos, por parte de los conocedores, por parte de las autoridades del gobierno nacional y los gobiernos locales. Con eso hago un preámbulo, agradeciéndole al doctor Andrés su presencia, pudiendo nosotros como sector transporte tener de primera mano esta información que es importante para el acceso a créditos en mejores condiciones y de forma rápida por parte del sector bancario. Y con esto también dejo plantada una primera inquietud para nuestro panelista principal, y es cómo se están distribuyendo estos cupos ante los bancos. Sé que el Fondo Nacional de Garantías ha venido trabajando en este tema y también, por otro lado, las empresas de transporte vienen con vínculos con sus bancos, que ha sido algo histórico, y es importante ellos también conocer un poco cómo se va a dar o se está dando esta distribución en los diferentes bancos para saber cuál es la capacidad que ellos tendrían para poder garantizar los créditos en los diferentes porcentajes establecidos por el gobierno nacional. Entonces, gracias Andrés y bienvenidos a todos los participantes. Reiterándoles que los temas que ustedes consideren que a través del gremio podamos nosotros seguirles llevando a sus casas de forma virtual, aprovechando esta cuarentena y este momento crucial para el país de transporte y logística, nos los hagan saber a través del chat o a través de las oficinas de Colfecar, de Rosenberg o directamente conmigo, para nosotros realizar las gestiones necesarias para que ustedes puedan participar de estos escenarios fundamentales para nuestra administración como empresas de transporte y también para nuestra operación. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias al doctor Juan Miguel pues, por esa presentación y pues a Colfecar en general por abrirnos estos espacios que realmente para nosotros como Fondo Nacional de Garantía son muy importantes para que los empresarios en general también conozcan cuáles son esas medidas y esos programas que ha venido sacando el gobierno nacional a través del apoyo del Fondo Nacional de Garantías para las micro, pequeñas y medianas empresas ahora en este tiempo de coyuntura económica que estamos viviendo, ¿cierto? Respondiendo un poco a la pregunta inicial que me hacía el doctor Juan Miguel, le comento que nosotros a los bancos como tal les asignamos un cupo general, ¿cierto? Es decir, no es que sea para el programa específicamente, sino que cada uno tiene activado un cupo, pues de los que se ha ido vinculando con el fondo, van teniendo activado un cupo con nosotros y en la medida en que van pues, desarrollando o desembolsando nuevas operaciones con nuestra garantía, vamos nosotros, pues digamos, lo va con cargo ese cupo que ellos tienen. Pues yo, digamos, la presentación la tengo, o la tengo dividida en dos partes, ¿cierto? Una parte inicial que es contarles un poco cómo es el Fondo Nacional de Garantías, pues porque de pronto muchas personas todavía no conocen, pues, qué es el fondo, cómo funciona el fondo. Entonces, pues, explicarles esa parte inicialmente y posteriormente ya sí contarles acerca de los programas y medidas financieras que hemos venido adoptando, ¿cierto? Pues la presentación, pues creo que todos la pueden ver ahí, ¿cierto? Antes de iniciarla también quería contarles un poco cómo ha sido este proceso de lo que ha venido anunciando el gobierno nacional, ¿cierto? Pues digamos que desde hace unas semanas el gobierno nacional ha venido anunciando ayudas al Fondo Nacional de Garantías para los empresarios. Digamos que la manera de hacerlo ha sido a través de unos decretos, donde pues, en un primer decreto lo que hicieron fue regular un poco todo el tema de apalancamiento para que el fondo pueda acceder a tener mayor capacidad de endeudamiento para las empresas, ¿cierto? Es decir, poder garantizar más cantidad de créditos en el sector financiero. Luego vino otro decreto en el cual nos hablan de una capitalización que le
están dando al Fondo Nacional de Garantías. Esa capitalización lo que hacen es poder lograr ese apalancamiento más grande. Lo que hablaban era de sacar con la capitalización que se está dando, poder hacer unos programas de garantía más o menos en el orden entre los 50 y los 70 billones de pesos, pues para, digamos, todo este sector nuestro que es el de la micro, pequeña y mediana empresa. Y la idea, pues, es que esos flujos los ha venido, o esa capitalización la ha venido haciendo paulatinamente el gobierno nacional a través del Ministerio de Hacienda para que el fondo pueda empezar a otorgar estos programas. ¿Cierto? Si quieren, pues, pasamos esta página a la siguiente página de la presentación, en la siguiente. Entonces, digamos, lo primero es contarles un poco cuál es el esquema de otorgamiento que tiene el Fondo Nacional de Garantías actualmente. Entonces, lo primero y más claro que es importante tener en cuenta es que el fondo no otorga créditos directamente. Nosotros somos una garantía, es decir, nuestra misión básica es facilitar el acceso al crédito a través de los intermediarios financieros que hay en el país, pero mediante el otorgamiento de garantías a esos créditos, ¿cierto? Entonces, eso es una de las primeras cosas que nos parece bien importante tener en cuenta y es que no tienen que, bueno, el fondo no va a darles un crédito directamente. Nosotros no somos una entidad bancaria, no damos créditos, sino que damos garantías. Vamos a ser su codeudor o su avalista dentro de ese crédito. En la siguiente diapositiva les explico un poco cómo es el esquema de otorgamiento de la garantía del fondo. Lo primero es que ustedes como empresarios pues, realizan la solicitud de crédito de acuerdo a la necesidad que tengan a través de sus intermediarios financieros o el intermediario financiero que ustedes tengan de confianza. Puede ser ya uno que los conozca, con los que ustedes ya vengan trabajando, o podría ser algún nuevo intermediario financiero que de pronto las condiciones que esté brindando pues, sean del interés de ustedes y puedan hacer una solicitud de crédito directamente al intermediario. Cuando nosotros hablamos de intermediarios financieros, estamos hablando no solamente de bancos, pues obviamente los bancos son los principales irrigadores de crédito a través del FNG, pero no son los únicos. Hoy en día el fondo ya tiene vinculados más de 55 intermediarios financieros, dentro de los cuales, aparte de los bancos, tenemos también compañías de financiamiento comercial, tenemos ONGs, tenemos fundaciones, tenemos cooperativas, tenemos fintech, tenemos entidades de microfinanzas, microfinancieras. Es decir, que tenemos inclusive hasta algunas cajas de compensación en el país también están otorgando créditos con garantía del FNG. Entonces, digamos que tenemos una red de intermediarios financieros bastante amplia a través de las cuales ustedes pueden llegar a hacer su solicitud de crédito. Luego, después de que ustedes hacen la solicitud del intermediario, el intermediario financiero les va a hacer su evaluación respectiva. Obviamente, pues sabemos que muchas empresas en estos momentos pues, están teniendo problemas de flujos de caja, problemas de liquidez, problemas de ventas menores. Entonces, obviamente, ante la banca lo que se pretende pues, con este tipo de herramientas como las del fondo es que sean un poco más suaves esas, digamos, filtros que están haciendo para poder otorgarles los créditos, ¿cierto? Entonces, una vez el intermediario financiero, ustedes le otorgan toda la documentación que ellos les exigen, le hace su estudio de crédito y el crédito queda aprobado, internamente el intermediario financiero es quien va a solicitar la garantía ante el FNG. Ahora, importante es que el FNG no participa en la evaluación de riesgo que hace el banco. Es decir, no es que después de que el banco los evalúe, viene el fondo a hacerles otra evaluación de riesgo, no. Automáticamente, una vez el intermediario financiero les aprueba un crédito, ustedes tienen de forma automática la opción de contar con la garantía del fondo. Entonces, el banco es el que hace todo este proceso. Ustedes como empresarios no tienen que hacer ningún trámite. Esta garantía es cero trámite para el empresario. Ustedes nunca tienen que ir al fondo, no tienen que pedirle al fondo ni llevarle al fondo absolutamente nada. El intermediario financiero se encarga directamente de hacernos la solicitud. Nosotros aprobamos, digamos, electrónicamente a través de un portal transaccional todas las solicitudes que los intermediarios piden. Ese es un proceso que cuando el intermediario lo pide dura aproximadamente un segundo mientras se constituye. Entonces, es una garantía realmente instantánea que el intermediario financiero puede contar con ella inmediatamente. Una vez el intermediario ya cuenta con la garantía del fondo, él procede a hacerle ya el desembolso a ustedes como empresa. Entonces, como ven, digamos, el trámite nunca se va a hacer ante el FNG, sino que el trámite siempre lo hacen ustedes ante su intermediario financiero. Importante recordarles que en estos momentos en que estamos en esta coyuntura, sabemos que muchas entidades que no son entidades financieras reales
se están aprovechando a veces de esta situación y de la necesidad de las empresas para ofrecer créditos con garantía del fondo que no necesariamente son empresas reales, ¿cierto? Sino que están buscando la manera de hacer hurtar o de robarle a la gente. Entonces es bien importante que se metan en nuestra página web www.fng.gov.co, que ahí sale cuáles son los intermediarios financieros que trabajan con nosotros, ¿cierto? Y lo sabemos porque nos han llegado muchas solicitudes a través de nuestro call center en servicio al cliente, donde nos dicen pues que les están pidiendo que les anticipen una plata, que consignen una plata en una cuenta. Nada de eso es cierto. El fondo nunca les va a pedir ningún tipo de dinero inicialmente para poderlos estudiar ni para poder otorgar como tal un crédito. Todo ese tema lo hace directamente su intermediario financiero. Listo, entonces en la siguiente diapositiva, ¿quiénes pueden acceder a las garantías del fondo? Entonces, ¿cuál va a ser el perfil de clientes que el fondo va a atender? Entonces, en la próxima, ahí vemos que, pues, digamos, el fondo realmente le tiene tres requisitos a los clientes. Lo primero es que tiene que ser una MIPYME, micro, pequeña o mediana empresa, de acuerdo a como está establecido en el decreto 974 del año 2019, que estableció que las empresas se van a medir de acuerdo al nivel de las ventas que tenga. Anteriormente, el fondo lo hacía por activos, porque la ley MIPYME establecía que el tamaño de las empresas iban a ser de acuerdo a su nivel de activos, pero el año pasado esta reglamentación cambió y ya tenemos, pues digamos, ya medimos a las empresas su tamaño de acuerdo al nivel de ventas. Entonces, empresas que para el fondo tengan hasta 1.559 millones de pesos son consideradas microempresas. Cuando superan los 1.559 y hasta 7.274 son clasificadas como mi pequeña empresa para el FNG. Y cuando superan esos 7.274 millones de pesos y hasta 51.951 millones, es considerada una mediana empresa. Ahora, si ustedes toman el decreto de la ley MIPYME para el tamaño empresarial, ustedes van a notar que está dividido en sectores. Ellos tienen tres macrosectores establecidos, que son el sector comercio, sector manufactura y el sector servicios. Para cada uno de los tres sectores, el decreto establece un tamaño distinto. Para nosotros como fondo lo unificamos y pusimos a los tres sectores con el mismo nivel. Entonces, hoy en día lo primero es mirar cuál es su nivel de ventas y si sus ventas anuales, ¿cierto?, del último año no superan 51.951 millones de pesos, pues son consideradas una pyme o una MIPYME y podrían acceder a estas garantías. Entonces, la primera característica es que sean MIPYMEs domiciliadas en Colombia. Lo segundo es que pueden ser personas naturales o personas jurídicas. Es decir, que el fondo no necesariamente tiene que ir solo a personas jurídicas, sino que se puede ser una persona natural que tenga una actividad económica, va ante su intermediario financiero y puede solicitar un crédito con la garantía del FNG, a pesar de ser esa persona natural. Inclusive, más del 50% de las garantías emitidas por el fondo son a personas naturales. Ahora, la empresa puede estar dentro de cualquier sector económico, incluyendo el sector agropecuario primario. Anteriormente, el fondo no atendía el sector agropecuario, pero para estas nuevas garantías que hemos sacado para toda la atención de lo que es la coyuntura económica del COVID-19, vamos a incluir para estas líneas lo que es el sector agropecuario. Entonces, un agropecuario primario podría recibir crédito en su banco también con la garantía del Fondo Nacional de Garantías. Entonces, realmente esos son los requisitos para poder acceder a una garantía del fondo, pues cuando se está haciendo su solicitud de crédito ante un intermediario financiero. En la siguiente, ahora sí les voy a explicar, ya una vez digamos, teniendo claro quién es el Fondo Nacional de Garantía y quiénes pueden acceder a nuestra garantía, cuáles son esos apoyos que estamos dando como fondo en este momento. Listo, entonces en la siguiente, lo primero es mostrarles que el fondo, una vez empezó, digamos, todo este tema del decreto de emergencia económica, el fondo lo primero que hizo fue sacar unas medidas internas para aquellos créditos o clientes que ya tienen la garantía del fondo. Pues obviamente la banca ha empezado a dar también lo que son periodos de gracia para algunos créditos y para que las personas en este momento de coyuntura y durante la emergencia económica no tengan que hacer pagos de algunas de sus cuotas. Entonces, dentro de esas medidas que hemos tomado, nosotros tenemos dos que están relacionadas cuando uno pide una reestructuración de su crédito, ¿cierto? Si yo veo que de pronto en este momento la cuota que me está tocando pagar de mi crédito está muy alta y no la puedo pagar, yo puedo pedir al intermediario financiero que me haga una refinanciación, un reperfilamiento, una modificación, una reestructuración del crédito, ¿cierto? Entonces, las primeras, digamos, medidas que el fondo tomó
es que si el intermediario le reestructura el crédito, el empresario podría quedar exonerado del pago de la comisión del primer año. Solamente seguiría pagando comisión del fondo a partir del segundo año de vida de esa reestructuración del crédito. Entonces, pues, para eso tenemos un producto especial que se llama producto de alivio, donde cuando el intermediario financiero escoge esa opción de irse al producto de alivio, quedan exonerados del pago del primer año. Exonerado es que no lo van a pagar más adelante, simplemente queda sin costo por todo el primer año de vida de la obligación. Ahora, hay intermediarios que no utilizan ese producto de alivio, sino que hacen una reestructuración normal del crédito. Para esos clientes, pues si hacen esa reestructuración en los productos tradicionales del fondo, pueden solicitar un aplazamiento del pago de la comisión del primer año hasta por 4 meses adicionales. Y esto va a ser una medida que lo vamos a aplicar para todas las reestructuraciones que se hagan en los meses de abril, mayo, junio y julio. Es decir, que si yo ahora en abril, ¿cierto?, pido una reestructuración, no me van a cobrar ese primer año de la comisión en el mes de abril, sino que me la cobran en el mes de agosto del 2020. Si yo, por ejemplo, esa reestructuración no la pido ahora, sino la pido en el mes de julio, ¿cierto? La comisión del primer año del fondo la pagaría hasta el mes de noviembre. Es decir, que quedan aplazadas por 4 meses esa comisión. Otra de las medidas que tomamos es para el pago de las anualidades que tienen que hacer. Es decir, cuando se le otorga un crédito con garantía del fondo a plazos superiores a un año, la comisión del fondo siempre se cobra de manera anual anticipada. Entonces, si en estos próximos meses, es decir, entre el mes de abril y el mes de julio del 2020, como empresario, en algún banco a ustedes les toca pagar una anualidad del fondo, ¿cierto? También esa anualidad pueden solicitar el aplazamiento del pago también por 4 meses adicionales. Entonces, pues lo mismo, si le toca pagar ahora mi renovación de la comisión por un año más, ahora en el mes de mayo, ¿cierto? Yo puedo pedir el aplazamiento y el intermediario financiero me da el aplazamiento 4 meses, es decir, lo hacen hasta el mes de agosto, perdón, de septiembre de este año. Y la última es cuando aquellos créditos que ya están llegando a su vencimiento final, ¿cierto? Es decir, que en estos meses que vienen ahora también, entre el mes de abril y el mes de julio, ya se viene su vencimiento final y yo le pido al banco que me haga una prórroga, ¿cierto? Va a quedar esa prórroga sin costo de comisión del fondo hasta por un periodo de 6 meses, ¿cierto? Entonces, pues digamos que esas son las medidas que inicialmente el fondo tomó para poder ayudar, pues, digamos, a los intermediarios financieros cuando están haciendo sus políticas de periodos de gracia y de no cobro de cuotas a los clientes, que tampoco cobren, digamos, las comisiones que corresponden al Fondo Nacional de Garantías. Estas medidas obviamente están sujetas siempre a las políticas de cada intermediario, podrían variar entre uno y otro, pero lo que nos han dicho básicamente todos es que se van a acoger también a todas estas medidas que está ofreciendo el fondo, ¿cierto? En la siguiente, ahora sí les voy a contar cómo es el programa que hemos denominado Unidos por Colombia, que es el programa que sí sacamos de la mano del gobierno nacional para pues, ayudar a irrigar un poco más fácil los recursos que requieren las MIPYMES en este momento de coyuntura económica, y que lo que pretende este primer programa que estamos sacando es que los créditos que se otorguen sean para recursos frescos o recursos nuevos. La idea es que con esto le permitan a las empresas atender su capital de trabajo de este periodo que viene de coyuntura. Es decir, que puedan hacer el pago de sus nóminas, que puedan pagar sus arriendos, que puedan pagar los servicios públicos, ¿cierto? Entonces, lo anterior lo que pretende es que los empresarios puedan, pues, de alguna forma acceder a créditos del sistema financiero para que puedan superar esos impactos por la disminución de los ingresos y que puedan mantener los empleos que generan todos este tipo de compañías. Entonces, de este programa, en la siguiente, este programa se abre como en 3 subprogramas. El primer programa lo hemos denominado Unidos por Colombia para nóminas, que tiene un monto total de 12 billones de pesos en créditos a través del sistema financiero con la garantía del FNG. El segundo programa, que hemos denominado Unidos por Colombia Capital de Trabajo, son para, digamos, atender todos los créditos que sean para capital de trabajo distintos a lo que son nóminas. Y el tercero es ese programa de capital de trabajo sale con un monto inicial de 3 billones de pesos. Y el tercer programa que tenemos dentro de Unidos por Colombia es el de trabajadores independientes. Este es un programa que va destinado para el trabajador independiente, ¿cierto? Que también requiere pues liquidez en estos momentos. Y en este programa tenemos destinados 1 billón de pesos para colocaciones de créditos en el sistema financiero. Es decir, estos programas inicialmente
vamos hasta ahora con 16 billones de pesos. Como les decía, la idea es que más adelante van a venir, pues obviamente, nuevos programas y nuevos productos que el fondo va a sacar para poder llegar a ayudas hasta de 50 o 70 billones de pesos. Entonces vamos a mirar cada uno de estos programas. Entonces el siguiente, empezamos por el primero, que es el programa de nóminas al 90%, ¿cierto? Vamos a iniciar de los 12 billones que le hablaba que tiene el programa. Este inicia con un monto inicial de 6 billones de pesos, 5 billones destinados a pymes y 1 billón destinado a microempresas. La duración de este programa va a ir hasta el 30 de septiembre de este año, del 2020, y como les contaba, el perfil de los empresarios van a ser las micro, pequeñas y medianas empresas, es decir, personas naturales o jurídicas que tengan ventas de hasta 51.951 millones de pesos y que pertenezcan a todos los sectores de la economía, incluyendo la financiación de actividades agropecuarias primarias. Aquí, digamos, la condición que se le pone para el otorgamiento es que el comportamiento crediticio del deudor, ¿cierto? La empresa a 29 de febrero de este año no tengan alturas de mora en sus créditos mayores a 60 días para cartera comercial y de 30 días la mora máxima para cartera de microcrédito, al corte del 29 de febrero. Es posible que ya a marzo o inclusive a lo que va de abril puedan tener moras mayores, pero al corte del 29 de febrero las moras no sobrepasen los 60 o los 30 días de acuerdo al tipo de cartera. ¿Cierto? En la siguiente, entonces, dentro del programa de nóminas al 90 tenemos los dos productos. El primero, que es nóminas al 90% pymes, ¿cierto? En el cual el monto máximo de crédito a garantizar en cada intermediario para un deudor va a ir hasta 2.000 millones de pesos. El destino del crédito va a ser específicamente o exclusivamente el pago de nóminas. Entonces, digamos que para el intermediario financiero poder controlar que realmente se está haciendo el pago de nómina con este crédito, la condición especial que tiene el producto es que el intermediario financiero siempre les va a pedir la planilla de liquidación de aportes, la pila, para mirar a ver cuál es el tamaño de la nómina que están pues, pagando con ese crédito del banco para pues, definir, a pesar de que tienen 2.000 millones por empresa, pues obviamente el valor a prestar también se lo va a definir el tamaño de la nómina que vayan a financiar. Entonces el intermediario financiero siempre va a mantener ese comprobante de pago de la nómina financiada. Ahora, este producto tiene una cobertura del 90%. El fondo tradicionalmente, la cobertura más alta que otorga siempre está en el 50%, ¿cierto? Con esta cobertura lo que pretendemos es que la banca flexibilice un poco también las barreras de entrada para que puedan empezar a otorgar, digamos, los créditos a los empresarios. El perfil de los empresarios, nuevamente repito, empresas con ventas hasta 51.951 millones de todos los sectores de la economía, incluyendo agropecuario primario. El plazo del crédito, la banca les tiene que dar plazos mínimos de 12 meses y máximo hasta 36 meses para este capital de trabajo de pago de nómina. Y tiene obligatoriamente que darle un periodo de gracia capital de mínimo 6 meses. Es decir, que para poder acceder a esta línea, el intermediario financiero les tiene que dar mínimo 6 meses, ¿cierto? Entonces, el tema de la comisión, ¿cierto? Entonces, todas las demás, el fondo, digamos, cada vez que otorga una garantía, siempre cobra una comisión al cliente, puerto al empresario, pues porque obviamente ese es el costo que tiene el servicio del fondo. Entonces, en un programa normal al 50, las garantías del fondo oscilan normalmente entre el 3.15, 3.20, 3.40%, dependiendo del intermediario financiero de forma anual. Al subir esta garantía al 90% y el fondo tener que asumir mayor riesgo, nosotros inicialmente en este programa nos estaba dando que la comisión a cobrarle sería del casi 11% anual por todo el riesgo que se estaría asumiendo. Ahora, la nación va a subsidiar el 75% de ese costo de la comisión que normalmente pagan. Por lo tanto, la comisión final al empresario le va a quedar en el 2.72% anual, con esa cobertura al 90%. Ahora, tiene una ventaja y es que el intermediario financiero les tiene que financiar la comisión, ¿cierto? Es decir, ese valor que tiene la comisión del fondo, el intermediario financiero se lo financia en el crédito para que quede diferido durante el plazo de la obligación, ¿cierto? Ahora, importante, estos productos, de acuerdo pues también a un decreto que salió, son excluidos de IVA, porque las comisiones del fondo normalmente, las que yo les hablaba ahorita, que están en promedio entre el 3.40 y el 3.50% anual, además de eso se les incluye casi un 20% más de IVA, un 19% para ser exactos. Entonces digamos que esas comisiones terminaban subiendo por encima del 4%.
esta tiene un costo del 2,72 sin IVA. O sea que también, pues, digamos, el tema del IVA no les va a encarecer más esta comisión pagada por este producto. En la siguiente, que es el segundo producto que tenemos en nóminas, es de nóminas al 90, pero para microcrédito. En este, digamos, el perfil de los empresarios van a ser microempresas que tienen ventas de hasta 1.559 millones de pesos de todos los sectores, incluido el agropecuario primario. Entonces, bajo esta línea, la microempresa podría tener hasta 20, o podría pedir, digamos, en crédito hasta 25 salarios mínimos el monto del crédito, que estamos hablando 21.975.000 pesos el monto máximo que podrían pedir por esta línea de microempresas. La cobertura es del 90% del valor del crédito y, como les decía, también el destino tiene que ser para pago de nómina, es porque esta línea, digamos, por eso está completamente destinada para financiar la nómina. Entonces, en este producto también, pues obviamente el intermediario les va a pedir el tema de la planilla para poder mirar el valor de las nóminas y la comisión que le tienen que pagar al fondo es del 3,40% anual. Ahora, si ustedes han tenido algunos microcréditos garantizados por el fondo, sabrían que estos productos normalmente el costo de la garantía del fondo está entre el 7 y el 8% anual. Al subir esta Perdón, garantía, como les disculpen, decía, se dejó de ver la presentación. sí, no sé quién la estaba proyectando, no sé si la proyecto yo la mía. Rosenberg, ahí tiene la presentación, ahí está. Ahí está. Vale, si quieren, entonces repito un poco que en este producto de nóminas al 90, el monto máximo del crédito a garantizar va a ser 25 salarios mínimos. Estamos hablando 21.975.000 pesos, ¿cierto? Y lo que les decía también va a ser con cobertura al 90 para pagos de nómina. Hablaba que el tema de la comisión es del 3,40, pero les decía que esto normalmente es un producto que al 50 estamos hablando de comisiones del 8 o 9% anual más IVA. En este producto se va a cobrar una comisión como sería subsidiada, lo que tendría que pagar el empresario es del 3,4% anual sin el IVA, ¿cierto? Y el plazo también del microcrédito va a ir desde 12 meses mínimo hasta 36 meses máximo. Y el periodo de gracia capital en estos microcréditos es un poco menor que en el anterior. Aquí el periodo de gracia va a ser mínimo de 4 meses. Digamos que porque muchos de estos créditos se irrigan a través de microfinancieras y a veces en las microfinancieras el tema del periodo de gracia es un poco más difícil de otorgar. Entonces por eso no exigimos, al igual que en el anterior, los 6 meses, pero sí vamos a exigir que por lo menos les den un periodo de 4 meses de gracia capital para que no empiecen a abonar pues cuotas tan altas desde el principio, sino que al principio solo se paguen intereses y ya empiezan a pagar capital a partir del cuarto mes. Listo, en la siguiente vamos al segundo producto, ¿cierto? Que es el programa Unidos por Colombia Capital de Trabajo al 80%. Este es un programa que está abierto en su totalidad, que son los 3 billones de pesos. También va a durar hasta el 30 de septiembre del año 2020. Vuelve y el mismo perfil de empresarios puede acceder. Personas naturales o jurídicas con ventas hasta 51.951 millones de todos los sectores de la economía, incluyendo las actividades agropecuarias primarias, y va a tener, al igual que en el anterior, la característica del comportamiento crediticio, y es que las empresas en cartera comercial no superen alturas de mora mayores a 60 días al 29 de febrero, y para cartera de microcrédito de 30 días a corte del 29 de febrero del año anterior. Dentro de este programa, vamos a la siguiente, tenemos 3 productos. El primer producto es el de capital de trabajo al 80% para pymes. Aquí el monto máximo de crédito por deudor va a ser de 2.400 millones de pesos. Para una microempresa, una pyme, perdón, en general, va a ir hasta 2.400 millones. Y para los clientes preferentes, vamos a ir hasta 4.400 millones. ¿Qué son los clientes preferentes? El fondo ha seleccionado unos clientes que son los que hacen mayor cantidad de utilización en montos de las garantías del fondo y que además han tenido un comportamiento impecable en sus hábitos de pago. Es decir, que en los últimos 3 años no han presentado moras mayores a 15 días en ninguno de sus créditos en el sector financiero. Entonces, un cliente que tenga gran utilización del fondo, es decir, más de 800 millones mantenga utilizados con fondo o tenga utilizados con el fondo y no cae en moras mayores a 15 días en los últimos 3 años, el fondo lo pasa a una categoría denominada cliente preferente. Una de las características de esos clientes preferentes es que
le podríamos en este producto otorgar un mayor valor de crédito, es decir, hasta 4.400 millones de pesos. En el destino del crédito, aquí sí el destino va a ser capital de trabajo en general. Es decir, no tanto nóminas, aunque se podría hacer nóminas también, pero para eso también está el producto de nóminas que da mayor cobertura al intermediario. Y aquí sería más que todo para todo lo que sean, lo que les decía, pago de arriendos, los pagos de servicios públicos, la compra de materia prima, de inventarios, mercancía, es decir, todo lo que requieran para su capital de trabajo. El plazo de estos créditos también van a ser mínimo 12 meses y máximo hasta 36, y el periodo de gracia capital obligatorio es mínimo de 4 meses. La cobertura aquí del fondo es del 80% y aquí podemos ir a cartera comercial o cartera de microcrédito. Nuevamente aquí también todo tiene un subsidio del 75% hecho a través de la nación, y el producto, digamos, queda con una comisión final para el empresario del 1,97% al año sin IVA, ¿cierto? Es decir, que pues ese es el valor que pagan, y como les decía, el intermediario financiero tiene que hacer la financiación de esa comisión cuando el cliente no quiere que se le, pues pagarla de una vez anticipada, el intermediario se la financia dentro de la vida del crédito para que la tengan diferida en el plazo. El segundo producto, que es el que viene a continuación, es el de capital de trabajo al 80% para microcrédito. Aquí parecido a las condiciones anteriores, pero solamente para cartera de microcrédito, y el monto máximo del crédito a garantizar también van a ser 25 salarios mínimos. Hablamos de 21.975.000 pesos. Tiene también plazo mínimo el crédito de 12 meses y máximo de 36, con un periodo de gracia capital obligatorio mínimo de 4 meses. La cobertura del fondo va al 80%, y en este producto la comisión es del 2,47% anual, ¿cierto? Lo que paga el empresario. Y finalmente tenemos un tercer producto, que es el de capital de trabajo al 70%, microcrédito. Las condiciones, como ustedes ven, son muy similares al anterior. La única diferencia que tiene con el anterior es que para estos créditos es cuando no van a tener periodo de gracia. Si el intermediario financiero no les da el periodo de gracia mínimo de 4 meses, ¿cierto? No puede utilizar cobertura del fondo al 80%, sino que podría irse por este producto con una cobertura máxima al 70%. Esto es para cartera microcrédito, y en este caso la comisión que pagaría el empresario es del 1,97% anual, ¿cierto? Entonces digamos que ese es el segundo producto que maneja el FNG dentro de, o digamos, el segundo programa que tenemos. Y ahora nos vamos a nuestro tercer programa, que es el que denominamos Programa Unidos por Colombia, Trabajadores Independientes al 80%. Este programa tiene un monto pues, inicial y total, porque hasta ahora pues, se activó todo el programa por 1 billón de pesos, y la duración también va a ser hasta el 30 de septiembre de este año. Aquí el perfil de los empresarios cambia un poco con los anteriores, en el sentido que aquí vamos a atender personas naturales que sean trabajadores independientes, tengan o no establecimiento comercial, que realicen aportes a seguridad social, que estén domiciliados en Colombia, que sean de cualquier sector de la economía, pero en este no nos vamos a ir a la actividad agropecuaria primaria. Entonces sigue en este producto exceptuándose la actividad agropecuaria primaria. Entonces la idea de lo que queremos con eso son todo lo que son estos trabajadores independientes, el médico, el odontólogo, el salón de belleza, el peluquero, el sastre, el contador, el zapatero, o sea, toda aquella persona, digamos, que hoy en día tiene muchas dificultades porque, pues obviamente con todo el tema de pues, que la gente está confinada en sus hogares y que no puede salir, ¿cierto? Pues obviamente sus negocios se han visto también muy afectados. Entonces, para este tipo de trabajadores independientes también sacamos un programa específico. Obviamente tienen que estar calificados también igual en máximo a 60 días en mora para cartera comercial y cartera de consumo, y hasta 30 días la mora máxima en cartera de microcrédito a 29 de febrero de este año. En este producto vamos a tener la posibilidad de que le puedan dar créditos de consumo, no solamente cartera microcrédito. Entonces, pues eso es también una forma de atender a todo ese sector de trabajadores independientes que son atendidos a través de intermediarios financieros que manejan más el crédito de consumo. Entonces, dentro de este programa tenemos dos productos. Entonces, en la siguiente vemos el primer producto, ¿cierto? Que es trabajadores independientes, normal, ¿cierto? Sin ningún, digamos, apellido, por decir así, o ninguna diferenciación, donde aquí el monto máximo del crédito va a ser hasta 25 salarios mínimos, es decir, hasta 21.975.000 pesos para cada trabajador independiente, con una cobertura del 80%, y aquí se les pone un requisito, y es que por lo menos hayan realizado mínimo 3 meses consecutivos de los últimos 6 meses en seguridad social.
o sea, que por lo menos hayan pagado algo de sus aportes. La cartera que podríamos atender aquí es tanto cartera comercial como cartera de microcrédito como cartera de consumo. Aquí el monto máximo de los créditos va a ir hasta, perdón, el plazo máximo va a ir hasta 24 meses y tienen que otorgar un periodo de gracia obligatorio mínimo de 3 meses. La comisión en este producto con el subsidio de la nación le quedaría para el trabajador independiente de hasta con el 1.97% anual y también está excluido de IVA. Y el otro producto que tenemos también de trabajadores independientes es uno que solamente canalizaríamos a través de la fintech, ¿cierto? La fintech que pues son esas entidades que se han oído en los últimos 5, 6 años, 7 años, hoy, que son unas entidades financieras que están muy basadas en el tema de tecnología y la mayoría, digamos, de sus procesos o casi todos sus procesos los realizan de forma digital o de forma virtual. Es decir, no tienen oficinas físicas como tal, sino que todo lo atienden a través de plataformas electrónicas, desde la entregada de los documentos para evaluación, todo lo hacen a través de plataforma electrónica, la firma, digamos, de documentación, de pagarés y todo eso se hace todo digital también a través de plataformas y esas fintech también están trabajando con la garantía del FNG. Entonces, en este producto para trabajadores independientes a través de la fintech, podemos garantizar hasta 4.500.000 pesos por trabajador independiente con una cobertura máxima del 80%. También debe haber realizado aporte a seguridad social en por lo menos 3 meses consecutivos de los últimos 6. Básicamente este va a ser un producto muy de cartera de consumo, aunque puede tener también algo de cartera de microcrédito. Y aquí el plazo máximo que otorgarían sería de hasta 15 meses con periodo de gracia obligatorio de mínimo 3 meses y la comisión que pagaría el empresario sería del 1.97% anual. Entonces, digamos que esas son como la batería de productos que sacó el fondo. Son 7 productos en total enmarcados dentro de estos 3 subprogramas de este programa que hemos denominado Unidos por Colombia. Entonces, digamos que ya creo que la siguiente ya es la final, ¿cierto? Eso es lo que tiene el FNG en estos momentos, ¿cierto? Son productos que los lanzamos apenas el jueves de la semana pasada. Es probable, y por lo que he visto en algunos de los comentarios que nos dicen en el chat, ¿cierto? De pronto están yendo en las últimas semanas los intermediarios y todavía no les están aprobando nada, porque estos productos apenas los están implementando en la banca. El viernes pasado ya salieron algunos intermediarios, el día de ayer salieron otra parte de intermediarios y hoy también siguen algunos intermediarios ya terminando de montar todos estos productos. Entonces también la invitación es que de pronto si les han negado en algún momento en el pasado en alguno o varios intermediarios financieros, es probablemente porque estas garantías no existían. A pesar de que el gobierno pues, hizo el lanzamiento, digamos, de forma anticipada a tener el producto, pues ya el producto está desde hace casi una semana al aire y como les digo, ya en varios intermediarios financieros, ya hoy tenemos activados más de 17 intermediarios. Obviamente la idea es llegar a los 55 intermediarios que tenemos, pero pues digamos poco a poco cada uno va haciendo toda su implementación y parametrización interna para poder contar con la garantía. Eh, pues yo sé que pues, muchas personas dicen que la banca no está prestando, pero pues digamos que algunos de los motivos que pueden ser es que no están prestando, uno, como les decía, porque todavía estos productos no estaban al aire, entonces pues estaban esperando que el fondo lanzara este tipo de programas para poder empezar a hacer sus aprobaciones. Con decirles que en el producto de nóminas, que el fondo lo lanzó el jueves, ¿cierto? Ese programa tiene para pymes un monto de 5 billones. El día sábado ya teníamos casi 1,5 billones en solicitudes de crédito de la banca de créditos ya aprobados para los clientes en solamente 2 días. Es decir, que sí se están colocando estas garantías, se van a ir colocando todavía más. Hay clientes que obviamente ya venían con algunos reportes o están reportados, no tienen paz y salvo, no han arreglado su situación. A estos clientes muy difícilmente ni con la garantía del fondo les van a prestar. Aquí la invitación es a que si ustedes tienen algún tipo de, digamos, de reporte o están reportados en algún lado o tienen deudas que no han pagado y están digamos, vencidas en algunos intermediarios financieros, la invitación es a que vayan primero y arreglen con el intermediario financiero lo que tienen para que les den un paz y salvo y la banca con paz y salvo sí está prestando. Obviamente, pues tiene que tener ese tipo de paz y salvos para que lo puedan hacer. Pero pues digamos que pues de las personas que les digo por experiencia que está llamando al fondo a través de nuestro call center y nos piden que no les quieren aprobar y uno pues, habla con los intermediarios y nos dicen
es que son clientes que vienen reportados de que tienen deudas con otros intermediarios vencidas y pues no han arreglado esas deudas. Entonces, lo primero y más importante es acercarse a donde tengan deudas vencidas, arreglarlas, pedir su paz y salvo, y ya los bancos estarían dispuestos a dar nuevos recursos para, a través de estas líneas para poder atender las necesidades actuales que van teniendo. Estos productos, como les decía, son todos para créditos nuevos. No están destinados para reestructurar o refinanciar deudas que ya tuvieran de antes. Para eso el fondo hoy en día todavía no tiene una línea especial, ¿cierto? Si ya esos créditos tenían garantía del fondo, la banca los puede reestructurar automáticamente y, como vieron en las medidas que les conté inicialmente, no van a tener que hacer pagos de la comisión del fondo por lo menos en estos primeros 4 meses. Y en el producto que tenemos de alivio de reestructuraciones o de innovaciones, no pagarían el primer año de comisión del fondo, ¿cierto? Entonces, pues, la idea es que puedan, pues, tratar de ver cómo acceden a algún intermediario, averigüen en los distintos intermediarios financieros cuáles son los requisitos que exigen. Hay veces que los intermediarios financieros que son vigilados por la superintendencia pueden ser un poco más rigurosos que los que no son. Entonces, también la invitación es a que no solamente se queden con la cerrada de la puerta en un banco, también puedan ir, vayan a cooperativas, vayan a entidades de microfinancias, vayan a fundaciones, vayan a la fintech. Las fintech están todas están en la web, ¿cierto? Entonces pueden meterse a la página del fondo y mirar cuáles son esas fintech que ya están trabajando. De pronto podría ser una pregunta, no sé si... Claro que sí. Sí, ya vamos al tema de las preguntas, porque seguro, doctor Senior, usted es la persona indicada para responder todas este cúmulo de inquietudes que tienen los empresarios frente al tema de las garantías que van a recibir. Y aprovechamos también para destacar su experiencia con más de 20 años allí en el Fondo Nacional de Garantías. Para nuestros invitados en el día de hoy, recordarles, el doctor Senior pues es administrador de empresas, egresado de la Universidad del Norte y con una especialización en finanzas, así que es la persona adecuada para este webinar que estamos desarrollando en el día de hoy. ¿Quién le iba a hacer la pregunta? Adelante, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Mi nombre es María José Forero, yo trabajo en Thomas Express. Yo quería hacer la siguiente pregunta, a ver si entendí bien. Sé que tienes pues la lista que ya consulté, de hecho, aquí en la página, pues con la cantidad de los intermediarios. Sin embargo, ahorita mencionaste, y así lo entendí, que para el programa específico solamente se han vinculado hasta el momento 17 de ellos. Pues no es que se han vinculado, sino que ya nos manifestaron que ya empezaron a hacer desembolsos con los productos. Los otros Ok. todavía se encuentran parametrizando internamente para arrancar con ellos, pero la idea es que básicamente todos estos intermediarios entren. Inclusive en las últimas 3 semanas se nos han acercado cerca de unas 38 entidades nuevas que también quieren acceder a las garantías del fondo para irrigar también créditos al empresariado colombiano a través de toda la red que cada uno pueda tener, ¿cierto? Vale, y entonces podríamos acceder a esa lista que está ahí, porque bien, como bien lo dices, pues nosotros hemos ya tocado las puertas de varios de nuestros bancos tradicionales y pues la respuesta ha sido un poco como de, o estamos mirando, todavía no sabemos, ahí vamos, pero pues digamos como que siguen pasando los días y pasan los días y pues por el otro lado las angustias, digamos que también siguen creciendo y no nos dan espera. Entonces, podría uno llegar a tocar a cualquiera de esta lista que está ahí. Sí, porque si no lo tienen ya, digamos, ya tienen el producto o están muy próximos a salir. Pero, por ejemplo, de los bancos más importantes o más grandes no digamos más importantes, sino más grandes en tamaño, ¿cierto? Básicamente casi todos ellos ya están arrancando. O sea, de los 17, los principales han sido bancos. También ya tenemos algunas cooperativas que han arrancado, ¿cierto? En algunas partes. Pero digamos que si ustedes estuvieron yendo la semana pasada, hace 2 semanas, probablemente la respuesta debe ser, esperemos que todavía el fondo no tenemos listo esto. Pero sí, yo creo que ya empiezan a ir a partir de hoy, ya varios intermediarios ya tienen, inclusive internamente con todos sus gerentes, ya tienen circularizado, ya tienen este tema explicado, digámoslo así, para que puedan atender las solicitudes que empiecen a llegar de los distintos clientes. Inclusive hay varios que nos han escrito a través de los canales de servicio pidiendo a veces que les ayudemos con algún intermediario, y nosotros pues también hemos canalizado con algunos intermediarios esas solicitudes y que la banca a nosotros nos diga cuál sería el requisito o que no cumple, si en el caso de lo que no cumple, o que tendría que subsanar para poder pues, empezar a entregar estos créditos, ¿cierto?
Muy bien, muchas gracias, doctor Senior. Gracias. ¿Tenemos otra pregunta? Adelante. No, por ahora no, muchas gracias. Muy bien, no sé si alguien más quiere hacer otra pregunta al doctor Andrés Senior o vamos leyendo una que ya tenemos acá, doctor Senior, de don Juan Carlos Arango. Hemos realizado la solicitud a 3 entidades financieras diferentes y ninguna nos ha dado el crédito por falta de historial. ¿Tiene alguna propuesta, solución para empresas que están empezando? Pues realmente, digamos, empresas que están empezando, ¿cierto? Que son como más tipo emprendimiento, pues nosotros tenemos una garantía pues, que no es de este programa, ¿cierto? Que hemos venido manejando tradicionalmente en convenio con Impulsa, donde son créditos para emprendimiento considerado de alto impacto, y esa se está canalizando más que todo a través de Bancolombia y de Finactiva, que es una fintech, ¿cierto? Normalmente la banca sí está pidiendo, pues si es el sistema financiero en general, casi siempre piden una experiencia mínima. Les piden más o menos siempre 12 meses mínimo de experiencia y no se van con plazos menores, ¿cierto? Pero digamos, a mí, digamos, ahí la invitación sería más que todo a tratar de buscar este tipo de entidades como pueden ser en Finactiva o mirar esas líneas especiales que está teniendo Bancolombia. Entiendo que Banco de la Vivienda también está empezando a trabajar todo el tema de emprendimiento eh, y pues averiguar en este tipo de entidades a ver si alguna no le exige esa antigüedad mínima que piden tradicionalmente para poderles otorgar un crédito. Precisamente quiero hacer aquí una nota. Nosotros, uno de los bancos que nos ha dado respuesta, efectivamente fue Bancolombia. Nosotros como compañía tenemos historial crediticio pues grande en bancos, pero la respuesta que nos dio Bancolombia a nosotros fue que ellos en este momento estaban enfocados precisamente en quienes no tenían portafolio bancario. Entonces, pues a nosotros como que no nos sirvió obviamente la respuesta, pero pues de pronto para la persona que hace la pregunta, eso fue lo que nos contestó a nosotros Bancolombia. Pero muy raro, yo fui el que hice la pregunta. Yo soy Juan Carlos Arango y trabajo en una empresa, somos un emprendimiento de logística de transporte. Y Bancolombia la respuesta que nos dio fue al revés, que necesitábamos por lo menos 2 años fiscales para que pudiera acceder a los créditos. Y por eso es que hago la pregunta a ustedes, pues como Fondo Nacional de Garantías, porque digamos que todos los bancos, pues como conocidos, por así decirlo, a los que hemos intentado solicitar créditos nos dicen, no, es que ustedes apenas llevan menos de 1 año de constitución, tienen que tener por lo menos 1 año de estados financieros para poderles prestar. Yo te recomiendo ahí que por qué no te comunicas con Impulsa, ¿cierto? Que en Impulsa tienen mucho conocimiento y están tratando también de ver cómo pueden generar ese tipo de liquidez a las empresas que están arrancando. Y ellos están tratando de hacer convenios nuevos, inclusive leí uno que no va con nosotros, pero que está a través de Banco Agrario y que dentro de eso ellos tienen varias ideas de cosas que van a ir sacando para estos momentos. Entonces te recomendaría que por qué no los llaman a Impulsa a ver qué te pueden recomendar para subsanar esa situación. Perfecto, muchas gracias. Mi nombre es Gilberto Rincón. Tengo una pregunta para el doctor Senior. Claro que sí. Gracias. Doctor, mire, yo tengo una pequeña empresa de logística. Allí vendo más de 5.000 millones de pesos promedio durante los 5 años. Entré en una causal de disolución grave hace 3 años. Ya me faltan en estos momentos 40 millones de pesos para conjurar esa causal de disolución. Pero el banco me dijo que no me prestaba la plata simplemente porque estaba en causal, así fuera por un monto pequeño, que ya estoy en los últimos años recuperándome, ¿sí? Entonces esa pequeña cifra de 40 millones de pesos pues me tiene bloqueado para que me puedan prestar el dinero. Mi nómina son 140 millones de pesos promedio mensual y yo necesitaría en estos momentos un crédito. ¿Y no tiene como paz y salvo de nada de eso? ¿O algo que pueda ayudar para que el intermediario financiero no, pues digamos que vea que subsanó esa situación? Es que yo no tengo ningún crédito, historia crediticia no tengo, porque yo en ese banco he movido todo el dinero que de las ventas que, como le digo, superan los 5.000 millones promedio anualmente. Y en ese banco tienen el testimonio de que siempre he movido el dinero ahí.
no tengo ningún crédito, sino simplemente en mi contabilidad estoy a 40 millones de pesos de salir de la causal de disolución, pero vengo en un proceso de recuperación de la compañía. Es la causal de disolución el problema por el cual no me prestan el dinero. Pero pues yo genero más de 150 empleos. No, claro. Pues no sé si quiere, porque no nos escribe, yo les doy mi correo electrónico para mirar a ver de pronto a través si lo miramos con algún intermediario financiero que lo pueda ayudar con eso. De pronto no el mismo en que trabaja todo, aunque pues con ese sería el más fácil, podríamos hablar con alguien de pronto un nivel más arriba a ver qué podrían, cómo podríamos ayudarlo. ¿No? Y que saben mi flujo de caja y todos los meses entra todo el dinero a ese banco. Para pagar una cuota de 15 o 20 millones mensuales sin problema. ¿Sí? Sí, claro. Si voy a tener, no sé, 300, 500 millones de pesos. Yo creo que esa sería pronto una de las opciones. Sí, mándeme si quieren, me escribe y yo lo ayudo de pronto porque tal vez con alguien a un nivel un poco más alto dentro del intermediario, de pronto se puede subsanar esa causa, ¿cierto? Hilberto, ¿y usted está en reestructuración? No, señor. No, porque precisamente lo que yo dejé un gerente en la compañía y me fui a otros emprendimientos que tengo y me tocó volver a la compañía a recuperarla. Regresé hace año y medio y en el último año y medio he tenido utilidades en los 2 años. Este 2019 fue pequeñita, pero el año anterior sí fue regular, pero casi la logró sacar de la causal de disolución, sino por el tema impositivo fue que no me alcanzó, porque en impuestos me tocó descontar como 160 millones de pesos adicionalmente. Entonces eso me dio durísimo. Claro. Entonces yo lo que necesitaría es ese crédito y tengo la capacidad de pago, o sea, el banco lo sabe porque ahí yo muevo todo mi dinero, ¿sí? Pues para no decir cuál es el banco, pero pues el banco tiene claro qué dinero me ingresa mensualmente y ve los flujos de caja que yo tengo ahí permanentemente el movimiento con ese banco. O sea, pagar 20, 25 millones de pesos para mí sería muy fácil realmente. Ok. Bueno, perfecto. Tenemos otra pregunta. Acá nos hablan del DTF. Dicen, los bancos cobran DTF más 4 puntos, más el Fondo Nacional de Garantías cobra 3.4%. El resultado, para quien nos hace la pregunta, es como si fuera casi lo mismo que un crédito normal y considera que la única diferencia son 3 o 6 meses de periodo de gracia. Pues la verdad es que lo que hemos visto nosotros es que se están pegando mucho de las líneas que sacó Bancoldex, que son líneas subsidiadas, ¿cierto? Entonces, esas líneas subsidiadas, por lo que hemos visto, están saliendo mucho más barato de lo que salen normalmente las tasas de los créditos. Y la comisión del fondo, como yo les decía, son comisiones que en condiciones normales son más costosas, pueden estar llegando casi al 4%, hasta a veces más del 4%, y si es de microcrédito pueden llegar al 9 o 10%, con ese IVA incluido, y estas nuevas pues, líneas estamos hablando que son entre el 1.97 y el 2.70 y algo, lo máximo que se cobra anual sin IVA. Entonces, pues obviamente sí está teniendo una disminución a lo que se cobra normalmente, ¿cierto? Y con una diferencia es que tienen unas coberturas mayores, porque como les decía, si no existiera el subsidio del gobierno y el fondo quisiera sacar una garantía del 90%, le estaríamos cobrando cercanos al 12% de comisión anual, ¿cierto? Porque pues obviamente el fondo vive de las comisiones, porque ese es nuestro único ingreso para poder pagar siniestros, ¿cierto? Entonces a un cliente que por decir algo le prestan 100 millones y nos paga al fondo 3 millones de pesos de comisión o 4 millones de pesos, pero no le paga al banco, al fondo le toca sacar 50 millones con solamente recibir 4. Entonces, pues obviamente ese, digamos, es la única forma de sustento que tiene el fondo y para poder pues, ser equilibrado, pues esas son las comisiones que con el riesgo que tiene el mercado estamos cobrando. Lo que tiene de beneficioso estos programas nuevos es lograr esa cobertura mucho mayor para que la banca, digamos, flexibilice un poco más las limitantes que tiene de entrada y que además el gobierno está subsidiando el 75% de lo que le costaría al empresario pagar esa comisión del fondo en precio full, ¿cierto? Entonces digamos que sí son créditos que están teniendo ventajas para que no se les impacte tanto sus flujos de caja con esto nuevo. Listo, doctor, muchas gracias. ¿Tenemos alguna otra pregunta?
Sí, buenas Sí. tardes. Buenas tardes. Adelante, buenas tardes. Se puede acceder a crédito por cuántas veces, en el caso de nómina, porque lógicamente la nómina va todos los meses, entonces si yo solicito un crédito este mes, ¿puedo el mes siguiente volver a solicitarlo? Sí, muy buena pregunta. Puedes acceder todos los meses mientras dure el programa, ¿cierto? El programa está hasta ahora, hasta el 30 de septiembre de este año. Sí se podría, digamos, acabar un poco antes el cupo, pero la verdad no creo. Yo creo que el cupo lo van a ir extendiendo para que alcance durante la vigencia. Entonces, lo ideal es que o pueden ir pidiendo, digamos, estos créditos de nómina todos los meses a partir de abril hasta septiembre que dura nuestro programa, pues bajo este producto, digamos, de cobertura al 90 con subsidio de comisión. Ok, gracias. Y la otra pregunta, Andrés, que es un poco repetida con los otros compañeros, pero en realidad en mi caso específico, nosotros hemos hecho solicitudes en 3 bancos, Bancolombia, Banco de Occidente y Davivienda, que son bancos con los que nosotros tenemos relaciones financieras, pero en los 3 me han negado los créditos porque tenemos los cupos copados. Entonces, la respuesta que me dan las asesoras es que ellos como bancos no pueden correr el riesgo de otorgarme más créditos porque yo tengo ya mis cupos. Sí, cuando digamos, ya tienes el crédito como digamos, el cupo en un banco lleno, pues obviamente ahí como al límite. Perdón. Sí, la invitación sería más bien a que entonces mire en otro banco. Okay. Pero como comentaba otro compañero por ahí, igual en otro banco va el estudio de crédito que en cualquier banco demora un mes. Porque yo tengo toda la documentación que me van a pedir y yo puedo enviarla de inmediato. Es más, ahora mismo estoy con Serfinanza, el nuevo banco de acá de Barranquilla, y hace más de 3 semanas que tiene la documentación completa y la respuesta que me dan es que estamos en análisis de crédito, entonces no es tan rápido con los bancos nuevos, que por ahí vi que también un compañero estaba escribiendo lo mismo. Y se supone que si uno está accediendo a un crédito de nómina es porque no tiene el dinero para pagar la nómina, entonces no hay agilidad en el proceso. Uno entiende que hay unos trámites internos, pero no hay agilidad. Entonces, en los que tenemos relaciones nos dicen que no porque tenemos el cupo full, y en los que no tenemos relaciones se demoran más de un mes en el análisis de créditos porque le están dando prioridad a la refinanciación de sus clientes actuales. Esa es la respuesta que nos dan muy claro. Ellos no nos dicen no, pero dicen tienes que esperar. Sí, no, pues ahí la verdad es que lo que he visto es que la superfinanciera sí le está pidiendo, el superintendencia financiera a los bancos que pues traten de agilizar más en estas respuestas. Lo que nos han dicho a nosotros internamente es que obviamente toda esta situación ha hecho que pues se les vengan los clientes en avalancha, digamos así, y pues los tiempos se han empezado a dilatar un poco porque tienen tantas solicitudes pues que no están logrando evacuar todo con la rapidez que les gustaría tanto a ellos como pues, a uno como cliente, ¿no? Entonces, pues, pero sí, digamos, están tratando de hacer lo mayor posible para tratar de ser más dinámicos en esas aprobaciones y no esperar un mes, que como tú dices, un mes que no puedes pagar de pronto la nómina y pues eso no da espera. Entonces, digamos que esperemos que todas estas medidas que se están dando ayuden a que sí empiecen a ser mucho más ágiles en esas aprobaciones. Andrés, aprovecho para complementar tu respuesta, tomando en cuenta que esta mañana tuve una reunión con el superfinanciero y una de las inquietudes fue precisamente esa, y no solamente por parte de nuestro sector del transporte de cargas, sino de muchos sectores económicos. La respuesta fue la siguiente, que ellos están monitoreando esa celeridad con la cual se están realizando los procedimientos y que hoy o mañana empezarán a publicar y la información de qué bancos son los que están, digamos, siendo eficientes en esto para conocimiento público, que sería como la forma, digamos, de reconocer
los procedimientos ágiles y también de dar a conocer los procedimientos que hoy en día no se están dando de forma ágil y que esto ayude para que el mercado, digamos, sea como una presión de mercado. Nosotros solicitamos que nos pudiera enviar esta información para transmitírsela a todos los empresarios. Entonces, tan pronto la empecemos a obtener, les estaremos dando a conocer a través de nuestra página web para que ustedes estén pendientes y conozcan bien cómo va esta dinámica. Y también, como mencionaba Andrés, el superintendente nos manifestó que ellos seguirán presionando en el buen sentido para que las cosas se hagan mucho más rápidas por la misma necesidad que los sectores han venido teniendo de que estos procedimientos no sean largos y que no se demoren los desembolsos o, por supuesto, el análisis rápido para poder aprobar los créditos. Muy bien, doctor. Vamos ahora con otra pregunta. Una empresa nos indica que ha solicitado créditos adicionales en 3 bancos y no ha recibido siquiera la solicitud porque tienen los cupos al límite. Entonces, ¿cómo pueden acceder a estos beneficios? Sí, esta está como, es similar a la anterior, ¿cierto? Porque Sí, digamos que si ya un sí, banco... fui yo la que escribí la pregunta, que fue la que te lo hice ahorita. Gracias. Bueno, muy bien, muchas gracias. Bueno, aquí hay una opinión. Nos dicen que al parecer los bancos no les interesa mucho prestarle a las pymes debido al factor de riesgo, pero con este tema del respaldo del Fondo Nacional de Garantías, doctor Senior, ¿se baja ese riesgo? Claro, porque la cobertura ahora va a ser mayor, el fondo está asumiendo ya no el 50, sino el 90% del riesgo de no pago de un cliente. Entonces, obviamente, el riesgo para el intermediario financiero se le va a disminuir, lo va a asumir más el fondo, y el fondo no va a la gran empresa. O sea, nada de estos recursos están destinados a grandes empresas. Digamos, el 95% de las empresas en Colombia son MIPYMES, y nosotros como fondo lo que apoyamos es el acceso al financiamiento a la MIPYME colombiana. Entonces, digamos que todo esto está enfocado para que puedan acceder a estos créditos en la medida de lo posible, para que podamos entre todos salir de esta situación coyuntural que hay actualmente en la economía. Bueno, ¿qué pueden hacer las pymes que no están reportadas pero tienen una utilidad negativa? Esa es una pregunta interesante, pero que yo creo que yo no tengo el conocimiento para decirte que eso se le podría hacer más bien es a la banca, ¿cierto? Porque yo no sé en los análisis de créditos que hacen los bancos qué tanto impacta una utilidad negativa. Pues yo me imagino que sí debe tener, pues obviamente un impacto, pero lo más importante es el flujo de caja que pongan proyectado. O sea, es mostrar qué es lo que está haciendo la empresa para que a futuro, obviamente no va a ser en este momento de coyuntura, pero de pronto en un año, en 2 años, proyectar ese flujo de caja para mostrar que a futuro van a tener capacidad de poder pagar esos créditos, ¿cierto? Porque lo más importante a la hora del banco hacer una evaluación es mirar si la empresa o el empresario tiene capacidad de pagar esos créditos. Si no le da capacidad de pago, pues obviamente no van a aprobar el crédito porque no lo va a poder pagar. Entonces, pues lo importante aquí es mostrar que que cuando se reciben los créditos, pues la capacidad de pago se va a poder mantener a futuro y que la empresa pues obviamente va a empezar a generar utilidades. Andrés, quisiera complementar nuevamente tu pregunta para darles a conocer a los asistentes que la próxima semana vamos a tener un webinar con los bancos para que puedan generar este tipo de preguntas directamente a los bancos, tal como Andrés lo señaló, tomando en cuenta pues que cada banco tiene unos criterios específicos y van midiendo, digamos, estos procedimientos casi que de forma individual con unos parámetros generales, pero ya digamos las aprobaciones, cada banco tiene, digamos, su técnica y sus parámetros, y en ese sentido pues los invitamos a que puedan participar en el próximo webinar con bancos la próxima semana para poder generar esas consultas directamente con ellos y obtener las respuestas debidas. Gracias, doctor Durán. Vamos a abrir de nuevo el micrófono a ver si alguien tiene una pregunta o si no continuamos con las preguntas del chat. Doctor Senior, no olvide por favor el correo para escribirle y que me ayude con el caso que usted se ofreció, por favor. Yo ya lo puse, ya está en el chat escrito mi correo electrónico. Perdón, bueno, mira, es que no había abierto. Gracias. Yo tengo acá, pues de hecho, pues acabamos de recibir otra respuesta por parte de Bancolombia donde ellos dicen que no tienen todavía información de las líneas
estas líneas ni de esta parte pues, de las garantías que se están ofreciendo. Pues yo creo que pues, es bien importante pues, tender estos canales con los bancos, porque de verdad ir de un lado para otro con las argucias de pagar las nóminas y demás, pues es bien complicado para nosotros como empresarios. El fondo está haciendo un trabajo, pero por el otro lado tenemos la partecita de los bancos que nos dan respuestas variadas, como lo que vimos ahorita en el ejemplo de Bancolombia, que a nosotros nos dicen que están solo enfocados en emprendedores y demás, pero al que es emprendedor le están diciendo por el otro lado que no tanto. Entonces, pues estamos yendo de un lado para el otro y la plata pues no está fluyendo. Sí, la verdad es que nosotros estamos en muy constante comunicación con los bancos para que puedan hacer muy rápido sus parametrizaciones de los temas. Bancolombia es un intermediario que el tema de nóminas, ¿cierto? Solamente hasta ayer quedó implementado el tema del producto de las nóminas, ¿cierto? De Bancolombia todavía no tenemos muchas solicitudes hasta ahora. De otros intermediarios que ya vienen desde el viernes, sí hemos logrado tener mayor cantidad de solicitudes, pero lo que nos ha dicho Bancolombia es que sí ya están listos para arrancar y divulgarlo también al interior de cada una de sus oficinas y de sus asesores, para que de pronto no digan que no tienen los productos, digamos, activados y ya los tengan, ¿cierto? También es una labor de difusión importante que están haciendo los distintos intermediarios financieros al interior del mismo banco. Bien, doctor. Yo hago una recomendación. Como les mencionaba, la próxima semana, es más, uno de los ya confirmados es Bancolombia. Si mal no estoy, también Banco Occidente y Davivienda, pero les estaremos dando a conocer esta información porque sería muy valioso, ya conociendo bien cómo está funcionando el Fondo Nacional de Garantías, las líneas, los procedimientos y demás, que ya en la siguiente reunión directamente con bancos se pudiera, digamos, empatar esas inquietudes y respuestas directamente con el funcionamiento de cada banco. Entonces yo creo que sería muy valiosa, digamos, tener esa siguiente interlocución, ya teniendo claro este tema que es fundamental para que todos sepamos qué es el Fondo Nacional de Garantías, cómo está operando y cuál es esa garantía y cómo se refleja la garantía frente al mecanismo del crédito, pudiendo, digamos, generar las preguntas respectivas al funcionamiento de cada banco cuando tengamos ese webinar la próxima semana. Dos preguntas. Adelante, Jainer. Gracias. Si yo tengo una microempresa y su nómina vale 4 millones de pesos mensuales, tengo entendido que hay hasta 21.975.000 que me podría prestar el banco, ¿cierto? ¿Yo podría acceder a la totalidad de ese recurso o hay alguna restricción para eso? Es la primera. Y la segunda es, mi compañía tiene 17 meses de constituida, una nueva compañía porque la otra tenía 35 años. Esta compañía está especializada en fabricación de artículos de cuero y estamos redireccionándola. ¿Hay algún salvamento para los requisitos que ponen los bancos, que es el mínimo 3 años y 300 millones de pesos de ventas? Pues yo creo que eso pues, es variable en cada uno de los intermediarios financieros. O sea, cada quien tiene como sus políticas propias. Esa de pronto sería una buena pregunta para hacerle a los bancos si los tienen en el webinar de la otra semana, o llamar a cada uno de los intermediarios a su gerente de confianza para ver si les dan cuál es la información que está requiriendo o exigiendo cada uno. Yo sé que hay bancos que piden 12 meses de antigüedad, hay otros que piden 36 meses, hay otros que piden 24 meses, hay unos que no ponen un monto mínimo de ventas, sino que lo tienen sectorizado internamente por tipos de empresas, ¿cierto? Entonces, en ese, digamos, no estoy tan seguro que es digamos, que es lo que más se estila o más se utiliza dentro de la banca, ¿cierto? Doctor Andrés, yo quisiera transmitirle unas inquietudes que nos han llegado a Colfecar. Una ha sido frente a la posibilidad de generar garantías adicionales por parte del empresario, por ejemplo, garantías inmobiliarias para complementar la garantía del Fondo Nacional de Garantías, si eso es posible. Y lo segundo,
¿qué pasa cuando una empresa adquiere el crédito respaldado por el Fondo Nacional de Garantías y no logra pagar? Ahí ¿quién responde y cuáles son, digamos, las facetas que surgen frente a esta situación? Ok, en respecto a lo primero, ¿cierto? Para responder primero la segunda, ¿cierto? La segunda es qué pasa cuando el cliente no paga. Entonces, cuando el cliente no paga, el banco va a hacer su gestión de cobranza inicialmente y si definitivamente ve que no hay ninguna forma de que el cliente pague, él va a hacer efectiva la garantía. Hacerla efectiva es que nos va a cobrar a nosotros el porcentaje de cobertura que tenga ese crédito y el fondo entonces procede a pagar. Una vez el fondo paga, el cliente ya se vuelve deudor del banco por la porción que no tiene fondo, o sea, por el 10%, y deudor del fondo por el otro 90%, ¿cierto? Es decir, lo que pasa es que es importante tener en cuenta que la garantía del fondo no es un seguro, no es un seguro de no pago, es una garantía de acceso. Me explico, ¿por qué no es un seguro de no pago? Porque eso, a diferencia de cuando uno coge un seguro de un vehículo o un seguro de vida, es por un hecho catastrófico como que se me estrelló el carro o me morí, ¿cierto? Pero si la garantía del fondo, ¿cierto? Que el fondo la pagara como si fuera un seguro, nadie pagaría un crédito. Pues porque yo para qué, si un crédito de 100 millones, ¿cierto? No pago, pues sí, me reportan en centrales de riesgo, pero me ahorré 90 y ahora más me tocó pagarle 10 millones al banco. Entonces obviamente no tiene ningún sentido que opere y por lo tanto no opera como un seguro, sino como una fianza. O sea, hacer de cuenta que ustedes tienen un codeudor que si ustedes no pagan, su codeudor tiene que entrar a pagar y después ustedes tienen que negociar con lo que el codeudor pagó. Llámese Fondo Nacional de Garantía, llámese la esposa que le firmó, la suegra que le firmó, el que sea codeudor de su crédito. Y eso me lleva a la segunda parte, y es que si además del fondo, pues quieren poner otro tipo de garantías, claro, el intermediario financiero, entre más garantías le pueda poner, mejor, ¿cierto? Lo que pasa es que la idea de lo que se quiere con una garantía al 90 es que obviamente pues, por el otro 10% no necesiten tener o un bien raíz o algo que entregarles. Pero pues obviamente ustedes pueden entregar cualquier otro tipo de garantía e inclusive si ustedes tienen una garantía mejor que la del fondo, le pueden otorgar esa garantía al banco y no tienen que tener la garantía del FNG. Nuestra garantía es para todos aquellos que no tienen garantías suficientes para poder acceder al sector financiero. Entonces nosotros les ayudamos con ese requisito de cuando los estudian en la banca y vean que tienen capacidad de pago, que tienen una buena moralidad comercial, pero las garantías que están ofreciendo no son suficientes, entraría el fondo para poder cubrir esa insuficiencia de garantías que podría llegar a tener el crédito. Doctor Senior, los documentos exigidos y las tasas de interés lo definen las entidades financieras. ¿El gobierno le pone un límite a esa tasa cobrada? Sí, la superintendencia financiera establece unas tasas máximas de usura, ¿cierto? Entonces, digamos, la tasa máxima de mora que podrían llegar después que le podrían cobrar un crédito. Eso está regulado por la superintendencia financiera en los intermediarios financieros que son vigilados, ¿cierto? De resto, sí es política de cuánto cobra cada uno. Es decir, si yo voy a un banco y acá me cobran el DTF más 8 y en el de al lado me cobran el DTF más 10, DTF más 13, eso todo lo define cuando me hacen mi análisis como empresario, ¿cierto? Y determinan qué tipo de riesgo soy yo para el banco, después de que le hacen todo el estudio. Entonces, esa tasa de interés dentro de todo responde a la categoría de riesgo interna que le dé cada banco a un cliente. Yo de pronto a un cliente, para un banco puedo ser un muy buen cliente y para otro muy malo. Si, por ejemplo, lo que hablaban ahorita, yo a Bancolombia les tengo todas las cuentas, ¿cierto? Pero no, yo tengo todas las cuentas, él me puede ver, hay una reciprocidad y de pronto a la hora de darme crédito me da unas tasas menores. A otro banco donde no le tengo nada. O si yo le tengo a un banco toda la nómina. Todo ese tipo de cosas, digamos, ayudan a veces para el cobro digamos, de la tasa de interés que les vaya a exigir cada uno de los intermediarios financieros. Bien, doctor. Vamos a ver si tenemos una última pregunta. Estamos llegando al final de nuestro webinar del día de hoy con el doctor Andrés Senior, el director de servicio al cliente del Fondo Nacional de Garantías. Adelante. Buenas tardes. Tengo una pregunta. En principio de febrero solicitamos un crédito para un activo. Somos una empresa de transporte a una entidad financiera.
solicitamos un crédito, nos otorgaron el crédito a principios de marzo, cuando aún no sabíamos que iba a venir pues esta crisis, esta coyuntura. Sí. Cuando nos desembolsaron el crédito a principios de marzo, 10, 12 de marzo, se suponía que para abril, mayo ya nos llegaba la primera cuota que ellos nos estipulaban. Ya cuando el 17 nos dimos cuenta de la magnitud de la inconsistencia que estamos viviendo, enviamos al banco, nos prestaron alrededor de 350 millones. Enviamos una carta solicitando pues periodos de gracia o que nos dijeran qué iba a pasar con el dinero que nos prestaron para un alivio pues porque ya en abril o en mayo ya nos toca la primera cuota que oscila entre 10 y 12 millones. Esta es la hora que la entidad financiera no nos ha respondido. Entonces, me gustaría saber si para lo que se ha solicitado un periodo antes, un mes antes, también podemos solicitar el periodo de gracia o algunas de estas garantías que están dando como soporte el Fondo Nacional, qué sé yo, o sea, y también preguntar, pues Colombia también nos otorgó como un soporte porque habíamos solicitado a un banco para un activo, pero no nos prestó la totalidad. Entonces, al mismo tiempo solicitamos a Bancolombia. Y Bancolombia nos prestó un poquito como para capital de trabajo porque dijo que ellos no prestaban más por el riesgo que ya estaba encima y que entonces yo le pregunté que si nosotros necesitábamos para nómina, porque no se otorgaba más capacidad de préstamo. Y dijeron que ellos no tenían que el gobierno todavía no había activado ninguna políticas para poder prestarnos para nómina. A lo mejor ahora sí, pero hace ya 15 días me informaron que sí teníamos un cupo de crédito en Bancolombia también, pero es mínimo, ¿no? Entonces, no sé si sobre esos créditos que ya lo otorgaron antes de, nosotros podemos exigir periodos de gracia, garantías, bajo interés o beneficios, no sé. Muchas Te gracias. iba a comentar, estos primeros productos que sacamos, que son del primer programa de Unidos por Colombia, son destinados para recursos de nómina, capital de trabajo, no para inversión en activos. O sea, para todo lo que es compra, digamos, de activos fijos, no tenemos todavía nosotros una garantía enmarcada dentro de este programa. Es posible que a futuro de pronto saquemos algo, pero todavía en este momento, de acuerdo a las directrices del gobierno, no hemos tenido todavía ningún producto para eso. Ahora, lo que entiendo es que independientemente de que haya o no una garantía especial del fondo, los bancos sí le están dando todos estos periodos de gracia a los créditos que ya están desembolsados. Entonces, y prórrogas de unos meses para que no tengan que pagar tampoco capital en estos días. Entonces, ahí sí sería importante acceder o ir al intermediario financiero donde tienen esos créditos para ver si les pueden dar todos estos alivios que está sacando la banca en estos días para precisamente atender pues, los problemas de liquidez que tienen la coyuntura económica actual, ¿cierto? Ok, muchas gracias. Vamos a darle la palabra a otra persona que esté vinculada a nuestro webinar y que tenga alguna inquietud. Ahora una pregunta, doctor Senior, mientras tenemos otra intervención es, en algunos bancos les pueden exigir que les dan la línea de crédito o el cupo solamente a quienes tienen cuenta en ese banco. Pues yo no sé realmente si eso es un requisito indispensable, porque yo he visto pues clientes que no tienen la cuenta, sino que después de que se vinculan la abren, ¿cierto? Pero no sabría decirte si eso se volvió, o por lo menos en estos momentos le están pidiendo como clientes antiguos y no están atendiendo clientes nuevos. Pensaría que no, pero no estoy tan seguro si lo están haciendo de esa manera o no. Perfecto, doctor, muchas gracias. ¿Tenemos alguna otra inquietud para el director de servicio al cliente del Fondo Nacional de Garantías, el doctor Andrés Senior? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Hay alguna restricción para utilizar
las líneas que acaba de sacar el Fondo Nacional de Garantías de las empresas que estén vencidas a febrero 29 de 2020? Que tengan más de los 60 días. O sea, si a febrero 29 del 2020 tenían más de 60 días, los bancos tienen la opción de decir no prestamos a esa compañía. Correcto, y con las garantías del fondo no pueden prestarle si tenían más de 60 días en mora a ese corte. Por lo menos con la garantía nueva, ¿cierto? Sí, no, sí, con señor. las garantías tradicionales tampoco. Tampoco se permite que los clientes les puedan dar créditos nuevos con esas calificaciones. Bueno, muchas gracias. Con mucho gusto. Bueno, perfecto. Si no tenemos más inquietudes, doctor Andrés Senior, pues muchas gracias. Solo nos queda eso decirle porque ha sido muy amplia la información, muy concreta, y seguramente quedarán algunas inquietudes en el tintero, pero recordemos, el correo del doctor Senior es andres.senior@fng.gov.co, y allí pueden escribirle también las inquietudes que tengan para precisar temas ya muy puntuales relacionados con cada una de las empresas. Ha sido nuestro webinar en el día de hoy. No sé, doctor Senior, muchas gracias y muy amable. Con muchísimo gusto y a la orden lo que necesiten a través de... Nosotros tenemos líneas nacionales, 018-091-0188, y a través de nuestra página web tenemos un chat en línea, www.fng.gov.co. También por ahí pueden pues, pedirnos información o algo que necesiten con nosotros. Claro que sí. Doctor Durán. Doctor Senior, muchas gracias por su participación, su paciencia y su exposición de los temas relacionados con las garantías del Fondo Nacional de Garantías. Como sabemos, esto es un gran alivio que el Gobierno Nacional le ha otorgado a las empresas de todos los sectores económicos, y lo más importante es saber de qué se trata, cómo acceder, en qué momento hacerlo, a través de cuáles canales, mirar las características necesarias para poder aprovechar estas herramientas. Y como mencionaba Andrés anteriormente, esto es una herramienta para acceder a los créditos en mejores condiciones. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta, ver cuáles son las necesidades, cuáles son las prioridades y, por supuesto, poder participar en los diferentes escenarios financieros de esta herramienta que ha otorgado el Gobierno Nacional a través del Fondo Nacional de Garantías. Por eso agradecemos, Andrés, su participación en este webinar, que ha sido muy importante, y como usted lo mencionó, como es un tema tan reciente que fue anunciado por el Gobierno Nacional y que además el Fondo Nacional de Garantías ya expidió la reglamentación al respecto, pues lo que esperamos nosotros desde Colfecar con todo el sector de las empresas de transporte es que rápidamente pueda ser aprovechado por aquellos empresarios que lo necesiten. Muchas gracias nuevamente y una feliz tarde. Muy amable, doctor Durán. Y pues los invitamos de una vez para nuestro webinar del día de mañana, también 2 de la tarde, donde vamos a estar hablando de la transformación digital y medir si estamos todas las empresas de transporte listas para afrontar esos retos, conocer las herramientas digitales para esa transformación, conocer algunos casos de éxito en compañías de transporte. Vamos a tener 4 invitados especiales: Carolina Castro, Esteban Villa, José Luminet y Luis Nieto. Así que quedan cordialmente invitados para nuestro webinar del día de mañana, 2 de la tarde. Que tengan feliz tarde.